Austria en la corte de Carlos II, que es una mujer que destaca evidentemente por crear modelos de belleza, modelos de dolor, modelos de pasión y excelencia clásica en su obra. Es decir, ella por sí destaca por su obra. Pero es que luego su vida también es una vida apasionante. Es una vida que, como toda vida del barroco, es una vida de luces y de sombras. Tiene muchos momentos, debió tener muchos momentos pues realmente felices, pero debió tener muchos claroscuros. Siempre se ha incidido mucho en la idea de su propio marido, de si el marido, bueno, le era infiel, de si había problemas económicos, etcétera, etcétera. Pero es que ella vive realmente una serie de momentos dramáticos. La muerte de varias de sus hijas, algunas en un periodo, bueno, de menos de un mes perdió a dos de sus hijas, a un momento oscuro, que es un momento muy largo en su vida. Yo lo entiendo como oscuro, que es Madrid, porque en Madrid esta escultora tan famosa y tan reconocida llega a hacer una declaración de pobreza, porque no le llega el dinero. Con lo cual estamos haciendo una novela, una biografía novelada. Historiador, comencé haciendo, bueno, pues por encargo realmente, libros sobre primero la historia de Sevilla, luego unas guías patrimoniales, el convento de la ciudad, las iglesias, he escrito mucho sobre Semana Santa, en algunos momentos he escrito relatos cortos, sí es cierto que he escrito relatos cortos, mucho, lo he recopilado en alguna ocasión. Bueno, he escrito ensayos referidos a la historia del arte, la historia del arte con nombre de mujer, eso no estaba en el libro de historia del arte, libros de Semana Santa, es decir, y siempre tenía ahí la sombra del editor que decía, tú tienes que escribir una novela, tienes que escribir una novela. Y decía, que una novela me crea mucho, me parece que no es fácil. Es más, después de haberla escrito, creo que no es fácil, sinceramente, porque normalmente la gente me dice, bueno, ¿y tú qué sistema tienes para escribir? Si tú tienes, pues si tú tienes micro, tú tienes trabajo en el instituto, tú das clase, no sé qué, ¿tú cómo lo haces? Pues durmiendo poco, es habitual, intentando aprovechar el tiempo, ¿no? Pues bueno. Pero escribir sobre historia, bueno, exige una documentación y bueno, luego ir ordenando los pensamientos y ordenando el esqueleto del libro y luego trabajar. Pero escribir una novela es peor, porque escribir una novela primero tiene que hacer ese proceso de, bueno, como es histórica, de documentación, un cuento, pero tienes que hacer un proceso de, bueno, de mentalmente crear una historia que sea una historia al menos entretenida. Sí, las novelas tienen que ser fieles a lo que ocurrió, pero al mismo tiempo yo creo que debe entretener. Entonces yo primero partí de una premisa que era, bueno, documentarme la vida de la persona. Claro, la vida de Roldana o la vida de Luisa Roldán es una vida apasionante, es que es de novela. ¿Por qué? Pues porque ella, bueno, yo acudí a la fuente, hay una tesis escrita sobre ella, hay varios libros escritos sobre ella, muchos artículos escritos sobre ella, es decir, de ella se ha escrito mucho, sobre todo en los últimos años. Hay documentación, pues por ejemplo la tesis recopila toda la documentación que hay sobre ella, curiosamente la tesis la hace una australiana, muchas veces tiene que venir de fuera a contarnos lo que hacemos aquí, ¿no? Y la tesis, bueno, pues tiene muchos datos sobre ella, su testamento, su partida de bautismo, muchos datos, muchas cartas de la corte, en las cuales ella le escribe a los reyes que no tiene dinero, etcétera, etcétera. Hay mucha documentación de los pagos y los cobros que hace su marido. Hay documentación de cuando ella, bueno, compra una esclava negra, que tiene una historia bastante curiosa en el mundo novelesca. Sí, documentación fidedigna. Yo he leído eso, he leído, bueno, muchas cosas que yo tenía Berlanga, en el cual se nos arranca, no se puede contar porque, bueno, es el arranque de la novela, realmente arranca por el final y luego vuelve al principio. Entonces arranca un poco con la idea de querer describir muchos personajes de la historia de que luego van a ocurrir. Sí, arranca en su muerte, para entenderlo, para luego en el siguiente capítulo arrancar en los inicios de su infancia. O sea, también que sea original, o sea, de cine y tal, pero me permitió hacer una idea de que cuando hice ese capítulo me salió de 8 folios. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una novela que todos los capítulos tengan 8 folios. Fue la primera. Lo lingüístico, ¿no? Mis lingüistas estarán ahí. Y aquí he visto a otro Manuel Jesús.
Es decir, que te he leído de otra forma, ¿no? Porque es otro el lenguaje. Eso me parece muy difícil, ¿no? Y a mí también me parece dificilísimo, cierto, normalmente los historiadores a mí muchas veces me dicen, es un divulgador de la historia. A mí me gusta esa idea de divulgador. El divulgador no tiene que ser el tío que cuente el rollo de la historia, tiene que ser la persona que cuente la historia de forma científica, pero no con 200 notas a pie de página. ¿Sí? Ese aspecto es necesario. ¿Sí? Todo el mundo no tiene por qué leerse un ensayo concretísimo sobre un cuadro tal con 200 notas a pie de página, eso queda para los científicos. Lo animaba mucho el padre, Pedro Roldán. Aquí veo que tenía un mimo especial con Luisa. Yo estoy casi seguro de ella. Es decir, el gran artista, el artista de verdad, sabe ver las capacidades de los demás. La gente mediocre, cuando ve las capacidades de los demás, intentan quitárselo de medio. El mundo en el que vivimos. Pero el gran artista, el que se quiere rodear y seguir prosperando, cuando ve gente con muchas capacidades alrededor, se rodea de ellos y se las potencia. Yo intuyo que igual que Francisco Pacheco con Velázquez, cuando ve las cualidades del niño dice, uff, para la niña que se case con este y si me vamos, pero rápido, que se casa con la niña. ¿Por qué? Porque evidentemente era un pintor que vio las capacidades de Diego Velázquez. Bueno, pues yo creo que con Luisa debe ocurrir algo parecido. ¿Sí? Esa niña, desde un primer momento, está haciendo obra. Está trabajando pues, el barro, trabajando la madera, con todo lo que eso conllevaba entonces, trabajar el barro, la madera. El barro te manchaba y estaba mal visto. La madera necesitaba fuerza civil, estaba peor visto todavía, eso era de gañanes. Los propios artistas de la época tienen que estar constantemente reivindicando, oye, que yo soy un creador. ¿Por qué? Porque eso estaba mal visto. Entonces, el padre es un personaje importante porque él cría y le hace potenciar sus conocimientos. Si el padre tenía que ser consciente de su hija. Ya, de los que estamos aquí, todos tenemos seguramente un móvil encima. Y en un móvil que tenemos encima, probablemente más de 100 imágenes en el móvil tenemos todo. Y más de 200 tenemos todo. Y probablemente más de 1000 tenemos una gran mayoría. Y probablemente más de 3000 tenemos mucho. ¿Vale? No sé la memoria de los móviles como antes. Si ya nos metemos luego en cuántas imágenes vemos al día, pues yo estimo que más quien menos, quien tiene Instagram, quien no tiene tal, tiene, mira al día, sí, cientos, si no miles de imágenes. Claro, eso no es una imagen. Eso, una imagen es lo que nos cuenta Aurora. El esqueleto del libro. Porque el libro tiene un esqueleto, tiene varios esqueletos, pero uno de ellos es la imagen, las imágenes que hace Luisa. Y también imágenes que hacen autores de la época, el propio Pedro Roldán o autores contemporáneos. ¿No? ¿Por qué? Porque la imagen entonces era muy importante. Y era muy importante porque la imagen te conectaba con la divinidad. Si estamos hablando de 1650 y tanto en adelante, en el cual, bueno, evidentemente el Concilio de Trento estaba ya más que asentado, más que establecido desde el siglo anterior. Mueren de los familiares de alrededor. Entonces, yo creo, y es otro leitmotiv de la novela, que la Roldana está, ella, su familia, o ella representada en obras de tal, ella está muy representada en sus propias obras. Por eso esas imágenes son tan importantes. Me duele todo. Vaya comienzo. Me duele todo. Me duele todo, así comienza la obra. Además, lo pensé desde el principio. Es decir, me duele todo. De hecho, por eso pensé que dije, pues igual puedo hacer la novela. Me duele todo según la... según algunas crónicas, la última frase que dice Carlos II cuando se muere. Ya estaba en el lecho, el pobre tenía miles de enfermedades, bueno, miles de enfermedades. Era enfermizo desde pequeño, esquelético, pelo ralo, una endeblez crónica, tenía pequeños ataques epilépticos. Es decir, el cuadro de Carlos II en una época además muy supersticiosa, que bueno, todo le buscaba un origen absolutamente supersticioso, de hechizo, de encantamiento. El hechizado, el pobre, el enfermizo. Él tiene es un personaje protagonista en la parte final porque es importante, ¿no? De hecho, él cuando muere, dicen que una de las frases, la última frase que dice es, me duele todo. Y además cuando se analiza el cadáver de Carlos II, por lo visto aquello
Bueno, la descripción es brutal. ¿No? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa definición, esas reflexiones que ella hace, en realidad una vez se la hace ella, otra vez es una reflexión mía, ¿no? En tercera persona. La ciudad tendría que seguir abarcable. La ciudad de Sevilla, la segunda mitad del 17, ha salido de una epidemia de peste, se intenta recuperar, pero perdió la mitad de sus habitantes, es decir, tendría calles vacías todavía, tendría el reflejo de muchas muertes, y era una ciudad de auténticos contrastes que además se entremezclaban. Es decir, era una ciudad metida dentro de la muralla, salvo el arrabal de Triana, el resto estaba metido entre murallas, y eso conllevaba, a pesar de ser una ciudad grande, que en lugares muy cercanos hubiera la máxima intelectualidad y el máximo analfabetismo, la máxima riqueza y la máxima pobreza. Un ejemplo, ella vive, cambia varias veces de residencia, pero vive, por ejemplo, en la calle Génova, que es la actual avenida de la Constitución. Sí, ella vive prácticamente frente a la catedral, para entender, un sitio que hoy sería un sitio de lujo. Pero a su espalda estaba el barrio de la Arenal con sus 2.000 prostitutas o 3.000 prostitutas censadas. De hecho, hay un episodio por ahí que tiene mucho que ver con ese barrio, y que, bueno, ese barrio estaba incluso, lo cerraban de noche, se entraban por unos postigos especiales, y tú sabías que te iba a meter en un sitio donde había 30, 40 casas de prostitución, de juego, de gente borracha, de marineros, de gente donde se hacían tratos, y donde había muchísima prostitución, muchísimo robo. Y eso estaba a 100 metros unos de otros, a 100 metros no, a 50 unos de otros. Entonces esa mezcla curiosa, donde muchos eran grandes y muchos intentaban aparentar ser grandes, eso es una definición que yo creo muy barroca, es muy de hoy en día. Es decir, nosotros seguimos viendo en eso. Nosotros seguimos viendo los contrastes de los que crean y los que aparentan que crean, los que van y consiguen algo en la vida y los que aparentan ser algo en la vida, entre los que, bueno, tienen una riqueza aparente, y los que, bueno, tienen la máxima de las miserias en la ciudad. La propia ciudad hoy en día, que la gente se queja tanto, nos quejamos tanto de que si el turismo, que si tal, que si no se puede andar por la calle, en realidad se debía parecer mucho a la ciudad de entonces, ¿no? Si en la ciudad del siglo XVI había una calle, del XVII, perdón, una calle dedicada a los genoveses, a los alemanes, a los francos, a los placentines, es decir, a gente de muchos lugares, ¿no? Porque se congregaban allí. Entonces ibas por Sevilla y tenía que ser un poco como hoy con las maletitas, pues mucha gente moviéndose, hablando en idiomas diferentes, con culturas diferentes. Sevilla había un 10% de negros, por ejemplo, y un porcentaje de 6-7% de mulatos. Y luego había sus moriscos por ahí desperdigados. Y luego había, pues, evidentemente, gente que venía de Hispanoamérica, de las Indias, gente que venía de Francia, de Alemania, de Italia. Había relaciones artísticas con todos estos lugares, ¿no? Entonces sería un patrimonio increíble, con mucha miseria y mucha riqueza, con mucho analfabetismo, pero también con enormes centros intelectuales. Es decir, en Sevilla, cuando yo esta charla la hago aquí, y ustedes me entendéis perfectamente, pero la semana pasada estuve en Madrid, ¿no? En Madrid hay que contarles que ellos eran un villorrio en el siglo XVII. Es que yo siempre te pregunto, cuando estás en una entrevista en Madrid, siempre te dicen, bueno, ¿y cómo es que Murillo, la Roldán sí porque fue a Madrid, pero en Madrid le fue muy mal? ¿Cómo es que la Roldán no se vino antes? ¿O cómo es que Murillo no se vino aquí? Porque no le hacía falta. Porque el que pagaba bien estaba en Sevilla, porque el intelectual estaba en Sevilla, porque ella viene aquí de conocer, y hay personajes en la novela que son Justino de Neves, que son Miguel Mañaga, que son personajes intelectualmente muy elevados, y ella se va a una corte que era una corte de casurros castellanos. Esto era la Nueva Roma. Claro, esto era la Nueva Roma, y aquello era los casurros castellanos que se habían convertido en nobleza agraria, con todos los respetos, con mucha menos formación intelectual que la que había aquí. Aquí había el influjo de los humanistas italianos, de los humanistas flamencos, de los artistas del medio mundo. Allí no, allí porque llegaban los que querían hacer carrera, pero el dinero estaba aquí, todavía fluía más el dinero aquí que allí. Y además allí, intelectualmente, aquello tiene un rey al cual le están haciendo constantemente exorcismo porque piensan que está endemoniado, y le ponen unos saquitos de no sé qué, y le dan unos potingues, es decir, era una corte supersticiosa, antigua, oscurantista. Entonces no tenían ni nivel intelectual, ni
esto no. Solo no se habla, no se informa, ¿sí? Se tuerce un tobillo Vinicius y sale de titulares. En el Sevilla juega la Liga de Campeones y no sale la información, ¿sí? Eso es hoy en día igual. Lo mismo se aplica al cine, a la escritura, a las artes, ¿sí? Seguimos siendo muy capitalinos en este. Hablando del Villorrio de Madrid, yo en las clases siempre hablo de Sevilla como capital del mundo y a veces los niños, cuando estaba en Jerez, pues me decían, es que esta es sevillana, ¿no? Pero es que realmente Sevilla fue muy efervescente durante... Entonces, o tú marcabas distancia, o tu padre iba a ser siempre el que tú ibas a estar bajo el amparo de tu padre. El padre tenía un taller al modo Rubens, es decir, una gran factoría artística. Se hacían retablos, se hacían esculturas, se hacían tal, y hacían escultura para media España y para media Hispanoamérica. Entonces, claro, ella va buscando esa necesidad económica. La ternura, que al final es el motor del mundo, el amor, pero la ternura también, ¿no? Yo creo que sí, esa es una clave del libro. Fíjate, no me lo han dicho todavía, pero yo estoy de acuerdo que es una clave del libro. Luisa debe ser una mujer con carácter, pero que refleja mucha ternura, muchísima ternura en muchas de sus obras. Incluso las que son muy duras, es decir, la propia portada, luego hablaremos de ella, ¿no? Pero el San Miguel Arcángel, que tradicionalmente, bueno, la obra tiene mucho de ángeles, ahora hablaremos también de eso, ¿no? Pero esta es una imagen dramática, es el bien venciendo al mal, el San Miguel Arcángel que vence al demonio, que es el dragón, en este caso es un hombre real, ¿no? Evidentemente hay dos retratos, porque son dos obras reales, ¿no? Pero incluso en el rostro de ella, que es un rostro, he dicho de ella, y es un ángel, estamos jugando ahí, porque los ángeles no sabemos qué se sostienen, en el rostro del arcángel hay ternura, hay ternura. Pero es que luego cuando nos vamos a muchísimas de sus obras, hay muchísima ternura, sobre todo en los personajes secundarios. La misma que podía haber en un Murillo, ella es coetánea de Murillo. Murillo siempre se ha dicho esa ternura que ella tiene para, bueno, los angelitos, los personajes. Y cuenta esa anécdota, pero que es real, o sea, que es real, que se contaba, era una leyenda que se contaba en la época, de una fulanita. Yo ahí me documenté esta cosa, me la he recordado, qué buena lectura. Me ha recordado que yo busqué documentación sobre qué se contaba en la época con algunos nacimientos, digamos, diferentes, ¿no? Uno era cuando nacían gemelos, y es porque ella tiene unos hermanos gemelos. Entonces, ahí hay un diálogo de las personas que atienden a aquello y empiezan a bromear sobre de cuándo vienen los gemelos y de cuándo tal. Y una que cuenta otra, bueno, si esto no es nada, fulanita, que fue famosa, tuvo 300 y pico de hijos del tirón. Es una leyenda urbana de esta, pero que debía ser como muy conocida en la época porque se contaba, ¿no? Entonces, eso lo cuentan y es muy frecuente. Yo no cuento todos sus partos, pero sí cuento varios. Porque me parece muy importante, porque ustedes piensan que esta mujer que trabajó durante toda su vida, sí, sí, la belleza duele. Sí, hay belleza porque te interpelan al interior. Es decir, la fealdad te puede conmover, Claro. te puede repeler, pero la belleza te da pellizco. Y el pellizco puede ser pellizquito o puede ser pellizco, y pellizco doloroso, un cariñoso de ese, se dice, le ha dado un pellizquito de broma, sí, de broma, pero me ha dolido, Entonces la belleza puede doler. Yo creo que ella muchas veces tiene un equilibrio excelente entre el dolor y la belleza. Vivo durante toda mi vida, con cada uno de los minutos del tiempo que me tocó vivir, aunque nunca he sido una mujer más. Esto me parece desgarrador y me parece de una conciencia de que ella entiende que no es fácil ser mujer en un mundo de hombres.
Es que yo creo que ella debió sentir así, es decir, muchas veces nosotros vivimos una época que esas cosas se manifiestan públicamente y decimos, ay, mírala, qué vanidosa, se me ha creído. La gente tiene que conocer sus capacidades. Y lo bueno de la vida es aprovecharlas, pero sus capacidades debe conocerlas. Yo tengo capacidad para anunciar, os digo yo, un champú para el pelo, no. Estoy notado, es una tontería, ustedes piensen. Ella era conocedora de que era muy buena cortita, ¿no? Claro. Bueno, no es nuevo la historia del arte, sí, ya lo hizo Artemisia Gentileschi, que se vengó de su violador en de mucha de su cintura, o lo hicieron otros autores, ¿no? Lo hace Frida Kahlo, que muestra su dolor en sus obras, vale, bien. Ella hace una obra excepcional técnicamente, pero cuando la va a firmar, hace como Miguel Ángel Buonarroti, la firma en el frontal, claro, que se vea en el pie que está pisando el demonio. Y en el pie que está pisando el demonio dice tres cosas fundamentales, que son: Luisa Roldán, escultora, como diciendo, ojo, que soy yo, que soy escultora, que soy la que lo ha hecho, y por la palabra Sevilla. Yo estoy en Madrid, pero yo lo que me acuerdo es de mi ciudad. Yo me acuerdo de Sevilla. Esto es como cuando Rivera firmaba el español, se llevó 30 años firmando el español, estaba en Nápoles. ¿Por qué? Porque ese español era muy importante. Muy importante. Y ella está en Madrid y dice, yo estoy en la corte, pero yo soy de Sevilla. De hecho, ella cuando llega allí, lo primero que habla, o medio habla con la reina y tal, pero dice, no, yo soy de Sevilla, como, bueno, estoy viendo aquí los cuadros de Diego Velázquez, claro. Pues si te lo ves, si es que tú lo mejor que tienes aquí es de mi paisano. Y aquí ha venido Martín Montañés hace 2 décadas, y aquí ha venido. Entonces ella hace una reivindicación que yo creo que es excepcional. Que en el pie de la obra más insigne de ella esté reivindicado su nombre, que por fin podía afirmar, que el nombre se vea, que el nombre reivindique que ella es escultora y que esté la palabra Sevilla. Esa es la mejor forma de decir, bueno, esto ha servido para nada, porque ha mantenido la atención. Mantener la atención es muy difícil en nuestro tiempo, y ella también está en un tiempo que tiene otras circunstancias que también distraen, ¿no? O sea, que ella diga eso, en realidad ahí está un poco mi inocencia de fondo, es decir, oye, vamos a reivindicar que el docente, si tiene algo que puede salvarlo, es que el tiempo se haga diferente. Y tú digas, esto se me ha hecho corto. O sea, en una película te dice, ¿qué la me ha hecho? Esa película no falla. O tú estás leyendo un libro y dices, me ha costado terminar. Pues también falla. También falla. Entonces yo creo que eso es una reivindicación docente. Y lo siento, pero se me ha visto el primero. Creo que esto da un libro, siempre digo que la lectura de un libro se va a otro libro. Y este libro, por parte del escritor, creo que puede llegar a otro libro. Dime cuál, venga, que a mí eso me interesa. Igual, el mañana. Correcto, sí, hay personajes muy interesantísimos, sí. Os voy a contar una cosa. Los libros... Lo comenté en Sevilla. Sí, lo hablamos. Y eso es lo que me dio a pensar. Es un personaje que daría para, pues sí, la verdad que daría, porque lo tiene todo. Miguel Mañara es un poco un prototipo del barroco que siempre se ha insistido mucho en toda la historia legendaria, pero en realidad él es un revolucionario en muchos aspectos. Miguel Mañara crea, bueno, de ser el típico niño bien, de una familia bien, de la de tal, al cual se le añaden todas las leyendas tradicionales que está relacionada con Don Juan, etcétera, que no es más que un mito, en realidad es un mito europeo, ¿no? Pero sí tendría una